La fe hace que aquellas cosas que son muy terribles en su propia naturaleza les sean inofensivas a los creyentes. Por Jonathan Edwards, septiembre de 1733. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Daniel 6:23. En estas palabras tenemos una instancia milagrosa. Primero, una señal del favor de Dios hacia su siervo Daniel, a saber, que fue sacado del foso de los leones y ninguna lesión se halló en él. Probablemente había un foso de leones para ese fin, para que fuese un terror a los ofensores, ya que los reyes de Babilonia solían mantener un horno ardiente para atemorizar a los hombres a obedecer a la corona. De modo que los reyes de Media y Persia solían mantener un foso de leones, las bestias más feroces y predadores en el que solían lanzar a aquellos que eran los objetos de su gran desagrado. Los grandes hombres del reino, por envidia a Daniel, porque él estaba por encima de ellos, procuraron que Daniel fuese lanzado en ese foso de leones por orar a su Dios. Fue lanzado al foso y una piedra fue traída y puesta sobre la boca del foso, y Daniel fue dejado toda la noche encerrado entre los leones. Su Dios envió a un ángel y cerró las bocas de los leones para que no le hiciesen daño. De modo que aunque los leones hubieran sido mantenidos con hambre para ese propósito de que estuviesen más ansiosos por su presa, y al haber tantos, era probable que fuesen más feroces y apresurados para que se apoderasen de la presa primero, y los demás no la devorasen antes que ellos. Y por tanto, cuando los acusadores de Daniel fueron lanzados al foso de los leones les rompieron todos sus huesos en pedazos, antes de que llegaran al fondo del foso. Pero aún así, Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Segundo, la razón dada del por qué fue admirablemente preservado es porque creía en su Dios. Cuando hubo un decreto firme establecido y firmado por el rey, para que no fuese cambiado según las leyes de los medos y persas, que no lo alterase, que quien hiciese una petición a algún dios u hombre por 30 días menos al rey, fuese lanzado al foso de los leones. Y Daniel sabía que el edicto fue firmado, como tenemos relatado en el verso 10. Sin embargo, él no alteraría su costumbre anterior de orar 3 veces al día, con su ventana abierta hacia Jerusalén. Esto era probablemente su oración en familia delante de su Dios, y por eso esta costumbre suya era conocida por los presidentes y gobernadores y príncipes y otros grandes hombres, puesto que tal costumbre en una familia de un hombre tan importante, que era el segundo en el reino, no podía sino ser conocida, donde había muchos siervos y asistentes, y por eso, como era sabido anteriormente que era su costumbre, eso llevó a sus enemigos a mover al rey a establecer tal decreto, de modo que dependían de eso. Ellos lo sabían, a menos que él alterase su costumbre después del decreto, mientras que si hubiera sido su oración secreta, no habría sido una cosa tan sujeta a la observación. Daniel no alteró su costumbre por ese terrible decreto. Aunque estaba al tanto, este decreto no le atemorizaba. Más bien se atrevió a seguir y siguió valientemente como solía hacer, porque creía en Dios. Él confiaba en la suficiencia total de Dios por él, su poder para defenderlo y recompensarlo, aunque hubiera un terrible decreto establecido. Aún viéndolo con un ojo de fe, determinó que era más seguro y mejor obedecer a Dios que a los hombres. No es probable que a Daniel le fuese revelado la manera particular
en la que Dios obraría por él. Pero sin embargo, creyó las promesas de la palabra de Dios. Dependió de eso. No sería un perdedor por adherirse a Dios y por tener un mayor respeto a su autoridad que a los decretos y amenazas de los hombres. Creía que Dios era poderoso y capaz de obrar por él y realizar sus propias promesas, y lo haría de una u otra forma, aunque no supiera de qué manera. Doctrina. La fe hace que aquellas cosas que son muy terribles en su propia naturaleza sean inofensivas a creyentes. La fe de Daniel en su Dios cerró las bocas de leones hambrientos, de modo que no le hicieron ningún daño, como si fueran muchos corderos. Salió ileso de ese foso en donde había estado encerrado toda la noche. Explicaré y aclararé esta doctrina primero, qué cosas son muy terribles en su propia naturaleza, que son inofensivas a creyentes por la fe. Y aquí, primero, las aflicciones más terribles que les sobrevienen providencialmente a creyentes, les son por la fe inofensivas. Dios se agrada en su providencia, a veces, en traer aflicciones sobre creyentes mientras están en este mundo, que son en su propia naturaleza aflicciones muy terribles, que son contrarias a la naturaleza del hombre, que son espantosas de antemano y que la naturaleza se contrae a ellas. Son como leones terribles en su aspecto. Dios, a veces, quita gozos externos muy queridos que estaban muy cercanos a sus corazones y se aferraban, y no pueden ser quitados sin, por así decirlo, rasgar sus corazones. Dios, a veces, pone a creyentes bajo dolores grandes y largos continuos de cuerpo, o si no, en circunstancias muy angustiantes. A veces las aflicciones les son redobladas. Dios los visita con golpe tras golpe, trae una aflicción tras otra, como si los pusiese por blanco suyo, como lo fue con Job, Job 16:12. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Pero la fe hace que las aflicciones más terribles sean inofensivas. Job fue, por así decirlo, lanzado en la guarida de los leones, rodeado por aquellas aflicciones que eran como leones. Pero aún así, no fueron permitidos hacerle daño. En verdad, le eran cosas inofensivas. Si las personas creen verdaderamente en Dios por medio del Señor Jesucristo, ninguna aflicción que se encuentren les hará daño. Es dicho en el Salmo 112:7, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No tiene por qué tener miedo de las noticias de que se aproximan aflicciones, pues ellas no le harán daño, pero por el contrario, le serán provechosas y benéficas, de manera que tenga motivo para decir después, como el Salmo 119:71, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Aquel que cree, aunque siembre con lágrimas, con regocijo segará. Salmo 126:5. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4:17 y 18.
Las aflicciones prueban a los creyentes, pero no los vencerá. Les purgarán y purificarán como oro, que es refinado en el fuego. Por la fe los santos aprovechan la aflicción para su propio beneficio. Por la fe ven la mano de Dios en eso e interpretan su significado. Por la fe los santos, cuando son afligidos, miran más allá del mundo a las cosas invisibles, y así aprovechan las aflicciones para fomentar su interés futuro y eterno. Por la fe, las personas derivan gracia y fuerza de Dios para capacitarlos a beneficiarse por aflicciones. Y si las personas están en los ejercicios vivos de la fe, en la suficiencia y misericordia y fidelidad de Dios, esto les dará alegría y consuelo bajo estas aflicciones que en sí son muy dolorosas, y los ataques más violentos de aflicciones no serán capaces de vencer o perturbar la paz y alegría de la mente. Una fe viva levanta a un hombre por encima de la aflicción, lo pone más allá del alcance de las tormentas de este mundo. Segundo, hará que las persecuciones más violentas de hombres perversos sean inofensivas a creyentes. Los creyentes a menudo han sufrido persecuciones muy crueles. Muchos miles de ellos han sido entregados en las manos de hombres perversos, cuyas tiernas misericordias eran crueldades. Han sido como si fuera lanzados a una guarida de leones entre hombres que eran mucho más feroces y crueles que lobos o leones, o que las bestias salvajes más voraces. Cristo les dice a sus discípulos en Mateo 10:16, «He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos». Pero dice que tengan cuidado de los hombres, sugiriendo que ellos serán más crueles que lobos. Los perseguidores son comparados con leones en la Escritura. Salmo 57:4. «Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda». Pero Cristo manda a sus discípulos a no temerlos. Mateo 10:28. «Y no temáis a los que matan el cuerpo», lo cual implica que no pueden hacerles daño. Los perseguidores a menudo han puesto a los creyentes en los tormentos más elaborados que el ingenio de los hombres podían inventar, pero aún realmente no les podía hacer daño. Su fe los establece y mantiene por encima de su alcance. Por su fe los han vencido. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En esto los santos vencen las tentaciones del mundo y a los hombres del mundo. Los perseguidores no pueden hacer a los creyentes miserables. Sus persecuciones, por muy crueles que sean, no son motivo de sus miserias, pero por el contrario, son motivo de sus felicidades. Cristo enseña a sus discípulos a regocijarse en persecuciones y a considerarse felices en soportarlas. La fe convierte aquello que el perseguidor perverso planea como el gran mal en un gran beneficio. Es por la fe que los santos son sostenidos bajo persecución. Por esto miran a Jesucristo y sacan apoyo y fuerza de Él, y por la fe, con frecuencia, han sido capaces de regocijarse con mucha alegría en medio de las llamas y bajo instrumentos de tormento. De modo que entonces sus crueldades han sido suficientes para privarlos de sus comodidades por el presente. Tercero, la fe salva a los hombres de la ira de Dios por sus pecados. Los pecados de los hombres son aquellas cosas que en su propia naturaleza son de lo más dañinos a las almas de los hombres. Pero la fe salva a los hombres de esto. Cuando Dios se agrada en despertar la conciencia de los hombres, entonces hace que vean que sus pecados son cosas terribles.
entonces se hacen sensibles de su naturaleza terrible. Sus pecados los rodean y se les muestran muy terribles, como muchos leones acorralándolos con bocas abiertas, listos para devorar. Pero la fe salva a los hombres de sus pecados y hace que aunque en su propia naturaleza tienda a su ruina eterna, aún no les hará daño. Cuando una persona cree en Cristo, lo libra del temor y terror del sentido de la culpa por el pecado, y le da paz y consuelo en un Redentor. La fe libra a un hombre de la ira de Dios por sus pecados, de modo que aunque sus pecados sean aún los objetos de ira, aún sus personas no lo son, porque por la fe están en Cristo, y entonces la ira de Dios por sus pecados es agotada en su garantía. La fe libra a un hombre de las amenazas y maldiciones tremendas y terribles de la ley, que es contra sus pecados. Estas deben ser ejecutadas sobre sus pecados, pero la fe libra a sus personas y los pone a salvo, porque Cristo fue hecho maldición por ellos, y las amenazas de la ley han sido ejecutadas sobre él. Cuarto, la fe hace que la muerte sea inofensiva a creyentes. La muerte es una cosa que es sobremanera terrible para la naturaleza. Tiene un semblante sombrío que les son muy espantosos a los hijos de los hombres. Es a lo que la naturaleza se contrae al pensarlo. Es como una guarida de leones, y los hombres la temen como un león devorador. Ezequías declara que tal fue su comprensión de la muerte, que la veía como un león que rompería todos sus huesos. Isaías 38:13. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Pero la fe hace que este león les sea inofensivo a creyentes. Cristo le ha roto los dientes a este león, de modo que aunque retenga un semblante sombrío, no puede hacerle ningún daño a los santos. Cristo le ha quitado el aguijón a esta serpiente, de manera que ahora les es tan inofensiva como una paloma a los creyentes. La muerte es convertida en un siervo para los creyentes. La muerte les es ganancia. El fruto de la muerte es dulce, como Sansón que sacó miel del cadáver del león que mató. Y la fe con frecuencia libra a los hombres, incluso hasta de estar espantados de la muerte. Este león no puede ni hacerles daño ni asustarlos, pero por la fe han sido capacitados a triunfar sobre este rey de terrores, y a regocijarse y a estar alegres en esta guarida de leones. Quinto, la fe hace que los demonios no puedan hacerle daño a los creyentes. Son como leones rugientes y con mucho gusto devorarían las almas de los creyentes. Si pudiesen atraparlos, les serían un bocado dulce, como los leones en la guarida cuando Daniel fue lanzado dentro. Estaban hambrientos, probablemente los habían mantenido hambrientos a propósito. Pero cuando Daniel fue lanzado entre ellos, sus apetitos estaban con ansias de devorar, pero sus bocas fueron cerradas. No se les permitió tocarlo porque creía en su Dios. Cuando los creyentes llegan a morir, el diablo con mucho gusto se apoderaría de sus almas que están partiendo, pero no se le permitirá tocarlas o llegar cerca de ellas. Las razones, en general, son que Dios se ha comprometido a ser la defensa de aquellos que creen que nada les hará daño.
No es por alguna fuerza que esos creyentes tienen para defenderse a sí mismos. Tampoco es por algún mérito en la gracia de la fe que merezca que Dios los defienda. Pero le ha agradado a Dios en su soberanía y gracia infinita prometer su misericordia y favor a esta gracia de fe. Dios, según la honra de la alianza de gracia, por así decirlo, se convierte en el Dios de los que creen. Se compromete a ser su defensa y protección. Y si Dios está de su lado, no es de admirar que nada pueda hacerles daño, pues Dios es un Dios todo suficiente. Él tiene todas las cosas en sus manos y es capaz de hacer que aquellas cosas que son muy terribles en su propia naturaleza les sean inofensivas a los creyentes. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Dios se ha agradado en prometer que Él será el Dios y defensa de aquellos que confían en Él. Y Él, un Dios fiel, Él establecerá su palabra a su pueblo. Pero pueden haber estas dos razones dadas por las que Dios se comprometerá a ser la defensa de aquellos que creen. Primero, la fe es una gracia que da a Dios la gloria de su suficiencia y fidelidad. Dios ha hecho todas las cosas para su propia gloria, y Él será glorificado. La fe es una gracia que especialmente da gloria a Dios. Romanos 4:20. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fe es una gracia que renuncia a toda la gloria de nuestra defensa y salvación y se la atribuye toda a Dios. Reconoce la suficiencia de Dios para defender y salvar. Daniel creyó que Dios era suficiente para librarlo de las bocas de los leones. Y por eso los 3 niños reconocieron a Dios como suficiente para salvarlos de quemarse. Daniel 3, 16, 17. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. La fe reconoce la suficiencia de Dios para librar y defenderlos de todo mal, y hacer que aquellas cosas sean inofensivas que en sí son muy terribles, y para sacar bien del mayor mal. Reconoce su suficiencia solo, aunque otras cosas fallen, reconoce su suficiencia en todas las circunstancias. Así Jonás creyó en Dios como suficiente para su liberación. Aunque en el vientre del gran pez en las profundidades de los montes, cuando la tierra echó sus cerrojos sobre él, él dijo que miraría otra vez hacia el templo santo de Dios. Jonás 2:4. La fe reconoce la suficiencia del poder de Dios y también la suficiencia de su misericordia para salvar y defender, y que sólo se debe a la suficiencia de Dios, y no en absoluto a nuestro propio poder o dignidad. También da a Dios la gloria de su fidelidad. Cree que Dios es verdadero y cree que habrá una realización de aquellas cosas que Dios ha prometido. Segundo, la fe es aquella gracia por la cual el creyente es unido al mediador. La fe verdadera confía en Dios solo a través de un mediador. Dios es el último objeto de la fe, pero Cristo el objeto mediador y subordinado. La fe une el alma a Cristo el mediador, pues es un recibir de las almas y unirse con el mediador. Dios no le otorga ninguna misericordia a la criatura caída, sino por un mediador. Él no defenderá a las personas de aquellas cosas que son en sí mismas terribles. Pero si los pecadores están en Él, tan grande es la dignidad de Cristo y tan grande es el amor del Padre a Él, y se deleita en Él,
que Él será el Dios de todos los que están en Él. Los que creen están unidos a Cristo, son vistos como estando en Cristo, pues la fe es el unirse activo o estrecharse del alma con Él como mediador. Aplicación. Primer uso de exhortación: a que los incrédulos busquen seriamente que tengan esta gracia de fe. Para moverte a eso considera dos cosas. Primero, qué terribles son aquellas cosas a las que naturalmente estás expuesto. Los hombres están sujetos a calamidades y aflicciones mientras viven, que son en su propia naturaleza muy terribles, y tales que pueden serles demasiado a los hombres si fuesen dejados a sí mismos sin ninguna ayuda sobrenatural. Es terrible ya ser expuesto a toda la fuerza de aquellas cosas sin ningún tipo de refugio o refresco espiritual bajo ellas. Y cuán terribles son esos enemigos de tu alma a los que yaces expuesto. Estás cercado por cada lado por demonios, que son espíritus de una gran fuerza, y que tienen sed, por así decirlo, de tu sangre, que son de una naturaleza sobremanera cruel. Cazan por la vida preciosa no sólo como leones y bestias voraces, para la caza de la vida del cuerpo, sino esa caza por la vida del alma, que ardientemente desean hacerte y verte miserable. Y si caes presa de ellos, nunca se cansarán de atormentarte, nunca tendrán lo suficiente de hacerte miserable, nunca se hartarán de su malicia y crueldad en atormentarte. Ellos permanecen a tu vuelta día y noche, están a tu espera, están al lado de las camas moribundas de hombres naturales, esperando por la preciosa alma. Cuán terrible es la muerte en su propia naturaleza. Es temida por hombres, y no es de admirar que aquellos que no tienen defensa sobrenatural contra sus terrores, les sea muy terrible en su propia naturaleza y terrible en sus circunstancias. Es terrible si la consideramos debidamente como la disolución del cuerpo y un fin a nuestra vida en este mundo. Pero por encima de todas las cosas, es terrible como un pasaje al estado eterno. La naturaleza se encoge en pensar de morir. Hay muchas cosas en eso que son terribles a la naturaleza. Como una guarida llena de leones, los pensamientos de ser lanzado entre ellos es muy terrible. Y es terrible verdaderamente si sus bocas no son cerradas. Es terrible encontrar esta serpiente si su aguijón no es removido. Y cuán terrible es la ira de Dios por tus pecados. ¿Pueden tus manos ser fuertes, tu corazón, cuando Dios se levante? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su ira cuando se levante a tomar la venganza? Cuán terribles son las maldiciones y amenazas de la ley que llevan a la muerte eterna, a una perfecta e interminable miseria. Segundo, considera que a menos que tengas fe, no podrás tener defensa de estas cosas, sino que deberás sufrir al máximo todo lo que es terrible en ellas. Todo lo que hay de malo en cualquiera de las aflicciones y angustias, deberás soportarlo, y no tendrás a Dios al que huir por refugio. Y aún más, si no tienes fe, ya serás abierto a todo lo que es terrible en la muerte. Será verdaderamente muerte para ti, y digno del nombre, si no tienes fe. La muerte vendrá con su semblante sombrío terrible, y no solo será una apariencia, sino que la hallarás tan terrible como aparece. Será muerte temporal a tu cuerpo, y será el comienzo de la muerte eterna para tu alma. Romperá la estructura de tu naturaleza y romperá el hilo de vida, y dejará caer tu alma en el infierno. Cuando seas lanzado a este león, hallarás que no solo parece un león, sino que es un león de verdad.
Lo hallarás no solo con apariencias sombrías, sino con la fuerza de leones, con sus dientes y colas. Cuando seas lanzado a esta guarida, te irá como lo fue con los acusadores de Daniel. Los leones te romperán todos tus huesos antes de que llegues al fondo. Los demonios se lanzarán sobre vuestras almas tan feroz y ardientemente como lo hicieron sobre sus cuerpos. Y la obra que harán contigo será terrible, y en esto será la diferencia entre tu caso y el de ellos, que mientras los leones acabaron luego con las vidas de los acusadores de Daniel, aunque comieron su carne y chuparon su sangre, no podían hacerles sentir más. Se los comieron pronto y acabaron con sus terrores o dolores después que fueron comidos. Esos leones rugientes del fondo de la guarida, que son mucho más poderosos y más crueles que ellos, estarán siempre devorando, nunca terminarán contigo, y tú siempre tendrás vida y sentido para sufrir terror y tormento. La ira de Dios se apoderará de ti tan pronto como estés muerto. Los malvados a veces tienen mucha tristeza e ira en sus enfermedades, pero tan pronto como tu alma sea separada, la ira de Dios será completamente ejecutada sobre ti y estarás totalmente indefenso. No es de admirar si toda tu vida estás sujeto a servidumbre por el temor de la muerte, mientras vivas en incredulidad. Segundo, este uso puede ser de aliento para los que están heridos en espíritu y han tenido temores de estas cosas terribles que han sido mencionadas, a confiar en Dios y creer en Él mediante un Redentor. ¿Has tenido temores de la muerte y con temores de las consecuencias terribles, de que sufrirás la ira de Dios cuando mueras y que caerás en las manos de los demonios? ¿Las amenazas de la ley te aterran y espantan? Estas cosas verdaderamente son cosas terribles. Mientras yazcas expuesto a ellas, bien puedes estar en angustia de que estás así. No es de admirar en absoluto. Pero entonces, considera que aunque estas cosas sean terribles en su propia naturaleza, aún no te harán daño si por la fe pones tu confianza en Dios. Sea advertido por tanto a ir a Dios, que da acceso libre mediante un Redentor. Ve a Él, mira su misericordia y suficiencia en Cristo, para que Dios tenga compasión de ti por su causa, y se comprometa a defenderte. Primero, considera que ciertamente eres invitado a venir y a confiar en Dios mediante Cristo. Sea quien seas tan malo como seas, sea tu caso el que sea, aún Dios te invita a venir a confiar en Él mediante su Hijo. Tienes una buena garantía, puedes hacerlo sin ser demasiado audaz. Cristo te invita a confiar en Él como mediador. ¿Por qué continuarás en tal condición miserable como en la que estás? Y en tal angustia cuando Cristo te invita a confiar en Él para estar a salvo y te alienta y promete protección. El Padre y el Hijo te invitan, te prometen aceptación. El Hijo promete ser tu mediador y el Padre te promete aceptarte por su causa. ¿Puedes tener mejor garantía? Ve, por tanto, y lanza tu carga sobre Él. Ve a Dios y estate a salvo. Si tus pecados te rodean y son como leones listos para devorarte, aun si crees en Dios, estarás tan a salvo en tu guarida de leones como en un castillo fuerte. Cristo te invita a mirar a Él desde la guarida de los leones. Cantares 4:8. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Mientras estés en una condición natural,
Estás en el estado más peligroso. Estás como una pobre criatura indefensa en medio de bestias salvajes, entre leones y leopardos. Pero eres llamado por Cristo a mirarlo desde este desierto, desde la guarida de leones y montes de leopardos. Segundo, considera que Dios es suficiente. Él es suficiente para defenderte. Cristo es suficiente para traerte a Dios por su satisfacción y mérito. Y Dios es suficiente para defenderte y hacer que estas cosas que en su propia naturaleza son muy terribles, te sean inofensivas. Él es en todos los sentidos suficiente para librarte de lo que sea que temas por cualquier angustia y que te deja inquieto de lo que sea que yazca como un peso sobre tu mente. Tercero, Dios es fiel. Si te aventuras a Él, Él no fallará. Él en ninguna manera te lanzará fuera. Él te librará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su fidelidad alcanza hasta las nubes, su palabra establecida como un testigo fiel en el cielo. Por tanto, sea alentado por estas cosas a decir audaz y confiadamente con el Salmo 56:3: En el día que temo, yo en ti confío.